La noche cae lentamente sobre Inglaterra. No es una noche silenciosa, sino una noche espesa, cargada de hollín, de vapor y de pasos cansados. Bajo un cielo oscuro, apenas iluminado por faroles de gas, las ciudades industriales respiran con dificultad. El humo de las fábricas se eleva sin prisa y se mezcla con la neblina, formando un manto pesado que lo cubre todo. Londres, especialmente, parece no dormir nunca del todo. Incluso cuando el bullicio del día se apaga, quedan los ecos, el crujir de los carros, el murmullo distante del río, el golpeteo irregular de alguna máquina que sigue funcionando en la penumbra. Es la Inglaterra del siglo XIX, una nación en transformación constante. La revolución industrial ha cambiado para siempre la forma de vivir, de trabajar y de soñar. Las chimeneas se multiplican, los barrios crecen sin orden, y miles de personas llegan desde el campo buscando un futuro que casi nunca se parece a lo prometido. En las calles angostas, húmedas y mal iluminadas, conviven la riqueza y la miseria, separadas apenas por una pared, por una esquina, por una puerta cerrada. De día, la ciudad es movimiento, de noche es memoria. Las sombras parecen guardar las historias de quienes han pasado por allí. Niños que trabajan demasiado pronto, hombres y mujeres agotados por jornadas interminables, familias enteras apretadas en habitaciones frías. La pobreza no es un accidente, sino una presencia constante, visible en los rostros, en la ropa gastada, en los cuerpos encorvados. Y sin embargo, incluso en este paisaje duro y desigual, hay humanidad. Hay miradas que observan, que recuerdan, que más adelante sabrán contar. La Inglaterra nocturna del siglo XIX es un escenario marcado por contrastes profundos. Las grandes avenidas de los barrios acomodados se iluminan con elegancia, mientras que, a pocas calles de distancia, los callejones permanecen sumidos en la oscuridad. Allí, el silencio no es descanso, sino espera. Espera del amanecer, del próximo turno de trabajo, de una oportunidad que casi nunca llega. El progreso avanza, pero no lo hace de manera justa. Para muchos, el futuro es una idea lejana, casi abstracta. En este mundo, la infancia no siempre es un refugio. Para miles de niños, crecer significa aprender temprano las reglas de la supervivencia. Las escuelas son un privilegio, no una garantía. El trabajo infantil es una realidad aceptada, incluso necesaria, dentro de un sistema que valora la productividad por encima del bienestar. Las fábricas, los talleres y los almacenes se convierten en lugares habituales para quienes apenas han dejado de ser pequeños. La noche los recibe cansados, con las manos sucias y la mirada apagada. Pero la noche también invita a observar. Cuando el ruido disminuye y la ciudad parece suspenderse por un instante, es posible ver con más claridad. Ver las injusticias, pero también los gestos mínimos de bondad. Una conversación en voz baja, una lámpara encendida para leer, una historia contada para soportar el cansancio. En esta Inglaterra nocturna se forman las sensibilidades que, con el tiempo, darán voz a quienes no suelen ser escuchados. La literatura, en este contexto, no surge como un lujo, sino como una necesidad. Contar lo que ocurre en las calles, en los hogares humildes, en las instituciones que prometen ayuda y a menudo ofrecen abandono. La palabra escrita se convierte en un espejo de la sociedad, pero también en una forma de consuelo. Leer, para muchos, es una pausa. Es un pequeño descanso mental en medio de jornadas largas y repetitivas. Mientras la ciudad duerme a medias, se van acumulando las historias. Historias que no aparecen en los informes oficiales ni en los discursos optimistas sobre el progreso. Historias de vidas comunes, de sufrimiento silencioso y de resistencia cotidiana. Este es el terreno fértil donde nacerá una de las miradas más sensibles y persistentes de la literatura inglesa. Una mirada que no se apartará de la realidad, pero que sabrá transformarla en narración.
Antes de continuar este viaje nocturno por la vida y la obra de uno de los grandes narradores de esta época, quiero invitarte, de manera tranquila y sincera, a que te suscribas al canal si este tipo de documentales te acompañan en tus noches. Un simple me gusta y un comentario ayudan mucho a que estas historias sigan encontrando nuevos oyentes y a que este espacio continúe creciendo de forma silenciosa y constante. Volvemos ahora a la Inglaterra que se apaga lentamente bajo el humo. En alguna parte de esta ciudad extensa y desigual, un niño observa. Aún no escribe. Aún no imagina personajes ni tramas complejas, pero escucha. Mira con atención. Guarda en su memoria cada calle, cada gesto, cada injusticia. Sin saberlo, está absorbiendo el material con el que, años más tarde, dará forma a un universo literario que nacerá de estas mismas noches. La ciudad no lo sabe, pero ya está siendo contada. En el ritmo pausado de sus sombras, en el cansancio de sus habitantes y en el silencio espeso que cae al final del día, se está gestando una voz. Una voz que no hablará desde los salones elegantes, sino desde las calles, los talleres y las casas humildes. Una voz que entenderá que, incluso en medio de la oscuridad, hay historias que merecen ser contadas con calma, con humanidad y con memoria. La noche continúa. Inglaterra respira bajo el humo y el relato apenas comienza. En medio de esa Inglaterra densa y nocturna, donde el humo parece no disiparse nunca del todo, nace Charles Dickens. Su llegada al mundo ocurre lejos de cualquier privilegio. No hay en sus primeros años una promesa clara de estabilidad ni de bienestar. La infancia que le toca vivir está atravesada por la incertidumbre, por el movimiento constante y por una sensación persistente de fragilidad. Las circunstancias económicas de su familia son inestables, y esa inestabilidad se filtra lentamente en cada recuerdo, en cada experiencia temprana. La niñez, para Dickens, no es un espacio protegido, es un territorio vulnerable, expuesto a decisiones que los adultos toman bajo presión. Su padre, un hombre cordial y optimista, pero poco cuidadoso con el dinero, arrastra a la familia hacia dificultades cada vez más profundas. Las deudas se acumulan en silencio, como una sombra que crece sin anunciarse. En esa Inglaterra estricta y punitiva, la pobreza no se contempla con compasión, se castiga, se encierra, se convierte en una marca difícil de borrar. Cuando la situación se vuelve insostenible, la vida familiar se quiebra. El encarcelamiento del padre por deudas no es solo un hecho legal, es una herida emocional. Para un niño, la ausencia repentina, la vergüenza social y la sensación de abandono se instalan con fuerza. Dickens es enviado a trabajar en una fábrica, en un ambiente frío, repetitivo y ajeno a cualquier idea romántica de la infancia. Allí, entre tareas monótonas y jornadas largas, aprende algo que no olvidará jamás: lo fácil que es que un niño sea invisible para la sociedad. La fábrica no es un episodio breve ni anecdótico. Es una experiencia que se graba con precisión en su memoria. El ruido constante, el olor de los materiales, la rutina sin estímulos, la sensación de estar atrapado en un lugar del que no se puede escapar. Mientras otros niños estudian o juegan, él trabaja, observa, piensa y guarda. Guarda cada detalle con una lucidez que, años más tarde, se transformará en palabras. Hay en esos años una mezcla de humillación y resistencia silenciosa. Dickens no habla abiertamente de lo que siente, no protesta, simplemente sobrevive. Aprende a mirar a los adultos con cautela, a desconfiar de las promesas vacías y a reconocer rápidamente las injusticias. Esa capacidad de observación temprana será una de sus mayores fortalezas como narrador. No escribe desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. A pesar de todo, la imaginación no desaparece. Incluso en los momentos más difíciles existe un refugio íntimo: los libros. Leer se convierte en una forma de escape, en un espacio mental donde la fábrica no existe y donde la vida puede adquirir otros ritmos y significados. Las historias le ofrecen algo que la realidad no le da: continuidad, sentido y, sobre todo, compañía.
La literatura empieza a ocupar un lugar silencioso pero fundamental en su formación. La infancia de Dickens no es excepcional por su dureza, lo es por la forma en que esa dureza se transforma en conciencia. Muchos niños viven situaciones similares en esa Inglaterra industrial, pero no todos logran convertir el dolor en memoria activa. Dickens lo hace, no para recrearse en el sufrimiento, sino para comprenderlo, para observar cómo las decisiones económicas, políticas y sociales afectan a las personas más vulnerables, especialmente a los más jóvenes. Con el paso del tiempo, las circunstancias cambian. Dickens deja la fábrica, regresa a la educación formal y recupera, en parte, una vida más estable. Sin embargo, lo vivido no se borra, no se diluye con el paso de los años. Al contrario, se vuelve más nítido. La experiencia de haber sido un niño trabajador, de haber sentido vergüenza y abandono, se convierte en un núcleo emocional permanente. Desde allí se originará una empatía profunda hacia los personajes infantiles que poblarán su obra. Muchos de sus futuros protagonistas llevarán la marca de esa infancia quebrada. Niños solos, expuestos, obligados a crecer demasiado rápido. No como una exageración literaria, sino como un reflejo fiel de una realidad que él conoce de primera mano. La memoria en Dickens no es un recuerdo distante, es una presencia constante, una guía silenciosa que orienta su mirada y su escritura. En las noches tranquilas de su vida adulta, esos recuerdos regresan, no con estruendo, sino con una claridad serena. La fábrica, la separación familiar, la vergüenza social. Todo vuelve, pero transformado, convertido en materia narrativa, en una forma de justicia simbólica. Contar esas historias es, en cierto modo, devolverles voz a quienes nunca la tuvieron. Así, la infancia de Dickens no es solo el comienzo de una vida, es el origen de una sensibilidad que entenderá el sufrimiento sin adornos, que mirará la pobreza sin romanticismo y que sabrá narrar la dureza del mundo con una humanidad profunda y constante. La noche inglesa sigue avanzando, y con ella, la memoria de un niño que aprendió demasiado pronto cómo funciona la sociedad en la que le tocó vivir. Con el paso de los años, la infancia queda atrás, pero no se disuelve. Permanece como una capa profunda de la memoria, silenciosa y activa. Charles Dickens entra en la juventud llevando consigo esa experiencia temprana, no como una herida abierta, sino como una forma particular de mirar el mundo. Ahora camina por Londres con otros ojos. La ciudad ya no es solo un lugar de tránsito o de trabajo forzado, sino un escenario complejo, lleno de voces, gestos y contrastes que reclaman atención. Londres crece sin pausa. Sus calles se expanden, se llenan de movimiento, de comercio, de rostros distintos. Para el joven Dickens, cada trayecto es una lección. Observa a la gente en los mercados, en las oficinas, en los tribunales, en los barrios pobres y en las zonas acomodadas. Aprende a distinguir acentos, posturas, silencios. Descubre que la ciudad no es una masa uniforme, sino un entramado de pequeñas historias que se cruzan sin tocarse del todo. Comienza a trabajar temprano en distintos oficios. Ninguno es definitivo, pero todos aportan algo. En especial, su paso por ambientes vinculados al derecho y a la burocracia le permite conocer de cerca un sistema rígido, lento y muchas veces indiferente al sufrimiento humano. Los tribunales, las oficinas, los documentos interminables. Allí, Dickens percibe cómo el lenguaje formal puede ocultar realidades duras, cómo las palabras pueden alejarse de las personas a las que supuestamente sirven. Paralelamente, desarrolla una habilidad que se volverá central en su vida, la escritura. Al principio, no como literatura, sino como registro. Toma notas mentales de lo que ve, de lo que escucha, de lo que intuye. Empieza a escribir pequeños textos, crónicas, observaciones. El periodismo aparece como una puerta de entrada natural. Le permite unir dos mundos, el de la calle y el de la palabra escrita. Contar lo que ocurre, sin exagerar, sin inventar, simplemente prestando atención.
El joven Dickens se mueve por la ciudad con una curiosidad constante. No busca grandes gestas ni episodios extraordinarios. Le interesan los detalles, una conversación en voz baja, una expresión cansada, una situación aparentemente trivial que revela algo más profundo. Esta forma de observar no es fría ni distante, está atravesada por empatía. Reconoce en los otros algo de su propia historia, incluso cuando las circunstancias son distintas. La noche londinense se convierte en un momento privilegiado para esta observación. Cuando el ritmo se desacelera y el ruido disminuye, la ciudad parece mostrar su verdadero rostro. Dickens camina, mira, escucha. La luz de los faroles recorta figuras en movimiento, proyecta sombras largas, crea escenas que quedan grabadas en su memoria. No hay prisa. Cada imagen se asienta, se ordena, se vuelve material narrativo en potencia. En estos años, también se forma su relación con el público. A través de sus textos periodísticos, empieza a notar que hay lectores atentos, personas que se reconocen en lo que él describe. No escribe desde arriba, ni desde una posición de autoridad distante. Escribe como alguien que ha estado allí. Esa cercanía genera confianza. Poco a poco su nombre comienza a circular, todavía sin el peso de la fama, pero con una presencia creciente. La ciudad para Dickens deja de ser solo un entorno y se convierte en un personaje. Un personaje cambiante, contradictorio, capaz de albergar tanto la crueldad como la ternura. Aprende a narrarla no como un fondo estático, sino como una fuerza que moldea a quienes la habitan. Las calles influyen en las decisiones, los edificios encierran historias, los espacios determinan destinos. Durante esta etapa se consolida algo fundamental, la convicción de que las historias comunes merecen ser contadas. No solo las de los poderosos o los exitosos, sino las de quienes transitan la vida con dificultad, sin reconocimiento. Dickens entiende que allí hay una verdad más amplia sobre la sociedad, una verdad que no aparece en los discursos oficiales, pero que se percibe claramente cuando se observa con atención y sin prejuicios. El joven observador todavía no imagina el alcance que tendrá su obra futura, no piensa en convertirse en un símbolo ni en un referente literario, simplemente escribe, mira, escucha, acumula experiencias. La escritura es, en este momento, una forma de ordenar el mundo, de darle sentido a lo vivido. Cada texto es un ensayo, una aproximación, un paso más hacia una voz propia. Así, entre trabajos, caminatas nocturnas y páginas escritas, Dickens va construyendo su mirada. Una mirada atenta, compasiva y profundamente humana. La ciudad sigue latiendo a su alrededor, indiferente y vibrante al mismo tiempo, y en ese latido constante se está formando el narrador, que muy pronto comenzará a dar forma literaria a todo aquello que ha observado en silencio. Con el tiempo, la observación constante empieza a transformarse en algo más definido. Charles Dickens ya no solo registra la ciudad, comienza a interpretarla. Las experiencias acumuladas, las caminatas nocturnas, el contacto directo con personas de todas las clases sociales, encuentran una nueva forma de expresión. La escritura deja de ser únicamente un oficio y se convierte en un medio para dar forma a una visión más amplia, más profunda y sostenida en el tiempo. El inicio de su carrera literaria coincide con un momento particular de la sociedad inglesa. La lectura por entregas se vuelve una práctica común. Las historias publicadas en partes regulares llegan a un público amplio, diverso, que espera cada nuevo fragmento como una cita fija. Dickens entiende rápidamente el potencial de este formato. No lo utiliza para crear suspenso artificial, sino para acompañar a sus lectores, para caminar junto a ellos durante semanas y meses, construyendo un vínculo casi cotidiano. Sus primeros éxitos no surgen de mundos imaginarios lejanos, sino de escenarios reconocibles. Calles reales, oficios reales, conflictos que los lectores identifican como propios. Los personajes parecen salir directamente de la ciudad. Empleados mal pagados, niños desprotegidos, ancianos solitarios,
familias atrapadas en sistemas injustos. Dickens no los presenta como símbolos abstractos, sino como personas completas, con defectos, miedos y pequeñas esperanzas. Lo que distingue su escritura no es la denuncia explícita, sino la forma en que muestra las consecuencias humanas de las estructuras sociales. La pobreza no aparece como un concepto, sino como una experiencia cotidiana. El hambre, el frío, la falta de oportunidades se describen con sobriedad, sin necesidad de exageraciones. La violencia histórica está presente, pero integrada con cuidado. Castigos severos, condiciones laborales duras, instituciones que oprimen sin levantar la voz. Todo se muestra como parte de un sistema aceptado por la época. Dickens logra algo poco común. Convierte la injusticia en una experiencia comprensible incluso para quienes no la viven directamente. Sus lectores, muchos de ellos pertenecientes a clases medias o acomodadas, se encuentran frente a realidades que quizás prefieren ignorar. Sin embargo, la narración no los acusa, los invita a mirar, a detenerse, a reconocer que la sociedad que habitan produce esas situaciones de manera constante y casi invisible. La popularidad de sus obras crece de forma sostenida. No es una fama ruidosa ni inmediata, sino una presencia cada vez más sólida. Dickens se convierte en una voz familiar. Sus personajes son comentados, esperados, recordados. Para muchos lectores, estas historias representan un espacio de identificación y, al mismo tiempo, de reflexión tranquila. Leer a Dickens es, para ellos, una forma de comprender mejor el mundo que los rodea. El autor, consciente de este alcance, no adopta una postura distante. No se coloca por encima de sus lectores ni de sus personajes. Su mirada es cercana, casi acompañante. Hay compasión, pero no condescendencia. Hay crítica, pero sin discursos inflamados. Dickens confía en el poder de la narración para generar conciencia, sin necesidad de imponer conclusiones. En este periodo, su estilo se afianza. El equilibrio entre descripción detallada y ritmo narrativo se vuelve más preciso. Las escenas se desarrollan con calma, permitiendo que el oyente o el lector se sumerja en los ambientes. Las emociones se construyen lentamente, a partir de gestos cotidianos, de decisiones pequeñas que, acumuladas, revelan grandes verdades sobre la condición humana. La ciudad sigue siendo un elemento central. Londres aparece viva, cambiante, a veces hostil, a veces sorprendentemente cálida. No es un simple fondo, sino un organismo que influye en cada historia. Las calles estrechas, los edificios abarrotados, los espacios de trabajo cerrados y repetitivos, todo contribuye a crear una atmósfera reconocible, casi palpable. La noche, en particular, adquiere un tono especial. Es el momento en que los personajes se enfrentan a sí mismos, cuando el ruido disminuye y la realidad se vuelve más clara. A medida que su obra se expande, también lo hace su responsabilidad. Dickens es consciente de que está siendo escuchado. Sus palabras tienen peso. Sin embargo, no abandona su enfoque original. Sigue escribiendo sobre quienes suelen quedar fuera de los relatos oficiales. Niños, trabajadores, personas atrapadas en sistemas que no diseñaron. Al darles espacio en la literatura, les otorga algo que la sociedad les niega con frecuencia: visibilidad. Este periodo marca un punto de inflexión. Dickens ya no es solo un joven observador talentoso, es un narrador consolidado, con una voz propia y reconocible. Una voz que no grita, que no busca escandalizar, sino que se mantiene firme, constante y profundamente humana. En el silencio de la noche inglesa, sus historias circulan de mano en mano, de casa en casa, acompañando a lectores que encuentran en ellas un reflejo sincero de su tiempo. La literatura, en manos de Dickens, se convierte en un puente entre clases sociales, entre experiencias distintas, entre quienes viven la injusticia y quienes apenas la perciben. Y en ese puente, construido con palabras claras y escenas cuidadas, comienzan a encontrarse miradas que antes no se cruzaban. La noche continúa avanzando, y con ella,
la voz de un escritor que ha decidido no apartar la vista de los olvidados. A medida que la obra de Charles Dickens se expande y se vuelve más compleja, su relación con Londres se profundiza. La ciudad deja de ser solo el escenario de sus historias y se convierte en una presencia constante, casi íntima. Dickens la conoce en distintos momentos del día, pero es durante la noche cuando su verdadero carácter parece revelarse con mayor claridad. Bajo la luz tenue de los faroles, las desigualdades se vuelven más visibles, más difíciles de ignorar. La oscuridad no oculta la pobreza, la perfila. Londres es para Dickens un espacio de contrastes permanentes. En una misma calle pueden convivir la abundancia y la carencia extrema. Grandes edificios comerciales se levantan cerca de viviendas precarias, donde varias familias comparten habitaciones pequeñas y mal ventiladas. Esta proximidad no genera necesariamente comprensión. Al contrario, muchas veces produce indiferencia. Dickens observa esa distancia invisible con atención y la convierte en materia narrativa, sin necesidad de subrayarla. La pobreza que aparece en sus obras no es abstracta ni distante. Tiene forma, ritmo y consecuencias concretas. Es el cansancio acumulado, la inseguridad constante, la imposibilidad de planificar el futuro. Es también la normalización del sufrimiento. En la Inglaterra del siglo XIX, muchas de estas condiciones son aceptadas como parte natural del orden social. Dickens no las presenta como excepciones, sino como elementos estructurales de la vida urbana. Las instituciones ocupan un lugar central en esta mirada. Orfanatos, cárceles, casas de trabajo, tribunales. Espacios creados, en teoría, para organizar o ayudar, pero que en la práctica suelen reforzar la exclusión. Dickens describe estos lugares con una precisión sobria. No necesita exagerar su dureza. La frialdad administrativa, la rigidez de las normas y la ausencia de empatía hablan por sí solas. La violencia histórica está presente en castigos severos, en condiciones de encierro, en la humillación sistemática, pero siempre narrada con contención. Uno de los rasgos más notables de su escritura es la forma en que combina esta crítica social con una profunda comprensión de la humanidad de sus personajes. Incluso en los entornos más hostiles, Dickens encuentra gestos de bondad, momentos de solidaridad inesperada, pequeñas decisiones que revelan dignidad. No idealiza a los pobres ni los convierte en figuras perfectas. Los muestra complejos, contradictorios, capaces de errores y de actos generosos. La ciudad, vista a través de sus palabras, se vuelve casi un organismo vivo. Respira, oprime, transforma. Moldea el carácter de quienes la habitan. Los niños que crecen en sus calles aprenden pronto a adaptarse, a desconfiar, a sobrevivir. Los adultos, desgastados por años de trabajo, desarrollan una mezcla de resignación y resistencia silenciosa. Dickens observa estos procesos con paciencia, como quien entiende que nada ocurre de forma aislada. La noche londinense refuerza esta atmósfera. Cuando el ruido disminuye y el movimiento se ralentiza, las realidades individuales parecen más nítidas. Las casas mal iluminadas, las ventanas apagadas, los pasos solitarios en la calle. En ese silencio relativo, las historias adquieren peso. Dickens utiliza ese tono nocturno para profundizar en la interioridad de sus personajes. No hay prisa. Cada escena se despliega con calma, permitiendo que el oyente se detenga en los detalles. La violencia estructural de la época no siempre es explícita. A menudo se manifiesta en la falta de opciones, en decisiones forzadas por la necesidad. Un niño que trabaja porque no hay alternativa. Una familia separada por deudas. Un anciano abandonado a su suerte. Dickens muestra cómo estas situaciones se repiten una y otra vez, no por fallas individuales, sino por un sistema que prioriza la eficiencia económica sobre la vida humana. A pesar de esta mirada crítica, su obra no se hunde en el pesimismo absoluto. Hay una confianza moderada en la capacidad de las personas para reconocer la injusticia cuando se les muestra con claridad.
Dickens no predica ni sermonea. Confía en el poder de la narración para generar comprensión. Al leer o escuchar estas historias, el público no recibe instrucciones explícitas, pero sí una invitación silenciosa a reflexionar. La humanidad que atraviesa sus textos es constante. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de acciones pequeñas y significativas. Un acto de cuidado, una palabra amable, una decisión tomada en un momento clave. Dickens sugiere que, incluso en contextos difíciles, estas acciones tienen valor. No cambian el sistema de inmediato, pero preservan algo esencial, la dignidad. Con el paso del tiempo, esta forma de narrar se convierte en una marca distintiva. Los lectores reconocen en Dickens una voz que no los apresura ni los manipula emocionalmente. Una voz que describe con claridad y deja espacio para el pensamiento. En la calma de la noche, sus historias funcionan como un espejo. Un espejo que refleja una ciudad dura, desigual, pero habitada por personas reales, con vidas complejas y profundas. Así, Londres se consolida como uno de los grandes protagonistas de su obra, no como una ciudad idealizada, sino como un entorno real, con luces y sombras. Un lugar donde la pobreza y la humanidad conviven de manera constante. En ese equilibrio delicado entre crítica y compasión, Dickens construye una literatura que trasciende su tiempo y sigue resonando, incluso cuando la noche parece cubrirlo todo con su manto silencioso. Con la consolidación de su obra, la figura de Charles Dickens adquiere una visibilidad que pocos escritores de su tiempo llegan a experimentar. Su nombre se vuelve familiar, sus historias circulan con rapidez, y sus personajes comienzan a formar parte del imaginario colectivo. Sin embargo, esta fama no llega acompañada de quietud. Al contrario, introduce un nuevo ritmo en su vida, más exigente y en muchos sentidos más desgastante. Dickens no se limita a escribir desde la distancia. Siente una necesidad constante de contacto con su público. Las lecturas públicas se convierten en una extensión natural de su trabajo. En teatros y salones, frente a auditorios numerosos y atentos, lee sus textos en voz alta, modulando cada frase, dando vida a cada personaje. Estas presentaciones no son meros actos promocionales, son encuentros intensos, donde la palabra escrita se transforma en experiencia compartida. El público responde con entusiasmo, las salas se llenan, el silencio es profundo, la atención casi absoluta. Para muchos oyentes, escuchar a Dickens es una forma de volver a recorrer las calles y los interiores que ya conocen por sus libros. La voz del autor actúa como un puente directo entre la historia y quien la recibe. En esos momentos, la literatura se vuelve presencia viva, cercana, casi íntima. Pero este reconocimiento tiene un costo. Las giras son largas, los desplazamientos constantes, el esfuerzo físico considerable. Dickens se exige a sí mismo más de lo necesario. No reduce el ritmo, no simplifica las lecturas, no se permite pausas prolongadas. Hay en él una mezcla de compromiso y de presión interna. Sabe que su público espera mucho y no quiere defraudarlo. Cada presentación debe estar a la altura de las expectativas. El desgaste no es inmediato, sino acumulativo. Se manifiesta primero como cansancio persistente, luego como una dificultad creciente para recuperar energías. Aún así, Dickens continúa. Escribe, viaja, lee en público. Mantiene una disciplina estricta, casi inflexible. La noche, que antes era un espacio de observación tranquila, empieza a convertirse en un momento de recuperación necesaria, aunque no siempre suficiente. En paralelo, su vida personal también se ve afectada. La atención pública constante deja poco espacio para la intimidad. Las relaciones se vuelven más complejas, las tensiones aumentan. Dickens, que siempre ha observado con claridad las consecuencias humanas de las exigencias sociales, ahora las experimenta en carne propia. La fama, lejos de ofrecer descanso, introduce nuevas formas de presión y de exposición. A pesar de todo, su compromiso con la escritura no disminuye. Continúa produciendo obras que mantienen la profundidad y la sensibilidad que lo caracterizan. No cae en la repetición mecánica ni en la complacencia.
Cada texto sigue siendo trabajado con cuidado, con atención al ritmo y a los detalles. Dickens entiende que su responsabilidad como narrador no se limita a entretener, implica seguir observando la sociedad con honestidad, incluso cuando él mismo forma parte de su centro visible. Las lecturas públicas también refuerzan algo esencial, la conciencia del impacto de sus palabras. Al ver las reacciones directas del público, Dickens percibe cómo ciertas escenas conmueven, cómo determinados personajes generan identificación o reflexión. Este feedback inmediato influye en su manera de narrar, aunque nunca de forma superficial. No escribe para provocar aplausos, sino para mantener una conexión genuina. La figura pública de Dickens comienza a contrastar con el hombre privado. Por fuera, seguridad, reconocimiento, prestigio. Por dentro, cansancio, exigencia constante, una sensación de no poder detenerse. Esta dualidad no aparece de manera explícita en sus textos, pero se filtra en el tono, en una cierta melancolía que empieza a asomar con más frecuencia. No es una tristeza abierta, sino una conciencia del paso del tiempo y de los límites del cuerpo. La noche vuelve a ocupar un lugar central, ya no solo como espacio de observación, sino como refugio. En el silencio nocturno, lejos de los auditorios y de las expectativas ajenas, Dickens puede recuperar algo de calma. Es un tiempo para ordenar pensamientos, para escribir con menor presión externa, para reconectar con la motivación original que lo llevó a contar historias, comprender y mostrar la experiencia humana en toda su complejidad. Este periodo de fama intensa no debilita su obra, pero sí deja huellas. Huellas que se reflejan en un tono más reflexivo, en una atención mayor a las consecuencias del esfuerzo prolongado, tanto individual como colectivo. Dickens sigue siendo el narrador de los olvidados, pero ahora también es un hombre que conoce de cerca el precio de sostener una voz escuchada por tantos. Así, entre aplausos y cansancio, entre reconocimiento y desgaste, Dickens continúa escribiendo. No abandona su camino, pero lo recorre con una conciencia más profunda de sus propios límites. La ciudad sigue ahí, la noche sigue cayendo sobre Londres, y en ese ritmo constante, la voz del escritor persiste, más serena, más reflexiva, pero todavía firme y humana. Con el avance de los años, el ritmo de la vida de Charles Dickens comienza a modificarse de manera sutil pero constante. El cansancio acumulado de décadas de escritura intensa, viajes frecuentes y lecturas públicas deja una huella difícil de ignorar. No se trata de un quiebre abrupto, sino de una transición lenta, casi imperceptible, hacia una etapa marcada por la reflexión y por una conciencia más profunda del tiempo que pasa. Dickens continúa escribiendo, pero lo hace con una mirada distinta. La energía sigue presente, aunque ya no es la misma. Hay una serenidad nueva en su forma de observar, una atención más marcada a los matices, a los silencios, a aquello que no siempre necesita ser dicho de manera directa. Sus obras tardías muestran una complejidad creciente, tanto en los personajes como en las situaciones que describe. La experiencia acumulada se filtra en cada página. La sociedad inglesa, mientras tanto, también cambia. Algunas de las realidades que Dickens ha retratado durante años comienzan a ser discutidas con mayor apertura. No desaparecen, pero se vuelven visibles. Su literatura ha contribuido a ese proceso de reconocimiento. Sin proclamar reformas ni ofrecer soluciones simples, ha logrado algo duradero: instalar preguntas. Preguntas sobre la justicia, la responsabilidad colectiva y el valor de cada vida, incluso de aquellas que parecen insignificantes dentro del gran entramado social. En lo personal, Dickens atraviesa este período con una mezcla de lucidez y desgaste. Es consciente de su lugar en la cultura de su tiempo, pero no se deja absorber por esa posición. No busca erigirse como una figura monumental. Sigue viéndose, ante todo, como un narrador, alguien que observa, escucha y escribe. La fama, aunque presente,
pierde centralidad frente a una necesidad más íntima de coherencia y sentido. La noche vuelve a cobrar importancia. En las horas tranquilas, lejos de compromisos públicos, Dickens revisa ideas, corrige textos, reflexiona sobre lo escrito y sobre lo que aún queda por decir. Hay en estos momentos una sensación de cierre progresivo, no en términos definitivos, sino como una comprensión gradual de que el recorrido personal y creativo se acerca a su final. Esta conciencia no se traduce en dramatismo, sino en una calma profunda. Su salud comienza a debilitarse. Los signos físicos del agotamiento se hacen más evidentes. Aún así, no abandona del todo la escritura. Continúa trabajando mientras le es posible, impulsado por una disciplina que ha marcado toda su vida. Escribir no es solo una profesión, es una forma de estar en el mundo, de procesar la realidad, de mantener un diálogo silencioso con sus lectores. Cuando la muerte llega, lo hace sin estridencias. La reacción pública es amplia, sentida, respetuosa. Dickens es reconocido como una figura central de la literatura inglesa, pero también como alguien que supo mirar a su sociedad con honestidad. Sin embargo, más allá de los homenajes y las palabras solemnes, su verdadero legado ya está en otro lugar, en las historias que siguen circulando, en los personajes que permanecen vivos en la memoria colectiva. El legado de Dickens no se limita a una lista de obras ni a una influencia académica. Es un legado emocional y humano. Sus relatos continúan ofreciendo compañía, comprensión y perspectiva. Siguen recordando que detrás de cada estructura social hay personas concretas, con vidas complejas y dignas de atención. Esa mirada, construida a lo largo de toda una vida, no se desvanece con el paso del tiempo. En las generaciones posteriores, Dickens será leído de múltiples maneras, como cronista social, como narrador popular, como observador agudo de la condición humana. Cada época encontrará algo distinto en sus textos, pero todas compartirán una misma base: la sensación de estar frente a una voz sincera, comprometida y profundamente empática. Así, los últimos años de Dickens se integran de forma natural al conjunto de su obra, no como un cierre abrupto, sino como una continuación coherente de una vida dedicada a observar y narrar. La noche vuelve a caer sobre Londres, como tantas veces antes. Las calles se apagan lentamente, y en ese silencio nocturno, la voz de Dickens permanece, no como un eco distante, sino como una presencia tranquila que sigue acompañando a quienes se detienen a escuchar. Con el paso de las décadas, la figura de Charles Dickens se desprende lentamente de su contexto inmediato y comienza a habitar un espacio más amplio, casi atemporal. Sus historias, nacidas en una Inglaterra industrial concreta, cruzan fronteras, idiomas y generaciones. Ya no pertenecen solo al siglo XIX, se integran a la memoria cultural de muchas sociedades que, aun siendo distintas, reconocen en sus páginas conflictos y emociones familiares. La permanencia de Dickens no se debe únicamente a su talento narrativo, sino a la profundidad de su mirada. Sus textos no dependen de referencias pasajeras ni de modas literarias. Se sostienen en algo más estable: la observación cuidadosa de la condición humana. El miedo, la esperanza, la injusticia, la compasión, el deseo de ser visto. Estos elementos atraviesan sus historias con una naturalidad que sigue resultando cercana incluso en contextos muy alejados del suyo. Con el tiempo, sus personajes dejan de ser solo figuras de ficción y se convierten en símbolos reconocibles, no como arquetipos rígidos, sino como presencias vivas que acompañan al lector. Muchos regresan a sus obras no para descubrir qué ocurre, sino para reencontrarse con una atmósfera, con una forma de narrar que invita a detenerse y a observar con calma. Leer a Dickens o escucharlo es entrar en un ritmo distinto, más pausado y reflexivo. La noche,
Una vez más, resulta un espacio propicio para este encuentro. En la quietud nocturna, cuando el ruido del día se atenúa, las historias adquieren otra densidad. Las calles descritas por Dickens parecen más cercanas, los silencios más elocuentes. La oscuridad no oculta los detalles, los resalta. Es en ese clima donde su obra sigue encontrando lectores y oyentes dispuestos a dejarse acompañar. A lo largo del tiempo, distintas adaptaciones, lecturas y reinterpretaciones han intentado actualizar su legado. Algunas se acercan más que otras al espíritu original. Sin embargo, más allá de estas versiones, el núcleo de su obra permanece intacto. La invitación a mirar de frente una sociedad desigual, a reconocer la humanidad incluso en las circunstancias más duras, sigue siendo válida. Dickens no ofrece soluciones simples, pero sí una forma de atención profunda que continúa siendo necesaria. Su influencia se extiende también a otros escritores y narradores. Muchos han aprendido de su capacidad para construir mundos detallados sin perder de vista a las personas que los habitan. Otros han encontrado inspiración en su equilibrio entre crítica social y empatía. Dickens demuestra que es posible hablar de injusticia sin caer en el cinismo, y de esperanza sin ingenuidad. Ese equilibrio delicado es parte de su herencia más duradera. Con el paso del tiempo, la figura histórica de Dickens se vuelve más distante, pero su voz narrativa permanece cercana, no como una presencia imponente, sino como un acompañamiento constante. Sus historias no exigen atención urgente, la invitan. Se pueden retomar, dejar reposar, volver a escuchar. En ese gesto repetido, silencioso, se construye su verdadera continuidad. Ahora, mientras este recorrido llega a su fin, la noche vuelve a envolverlo todo. Las calles de Londres, imaginadas una vez más, se apagan lentamente. Los faroles se reflejan en el pavimento húmedo. Las voces se apagan. Y sin embargo, algo permanece. Una forma de mirar, de narrar, de comprender al otro. Esa es la huella que Dickens deja en la noche del tiempo. Antes de despedirnos, quiero invitarte, con calma, a que continúes este viaje. En la pantalla final de este video, vas a encontrar otro documental del canal pensado para acompañarte en este mismo tono nocturno y sereno. También podés acceder a una playlist completa con más historias narradas de forma tranquila, ideales para escuchar sin apuro, una tras otra. Si todavía no lo hiciste, este es un buen momento para suscribirte al canal. De esa manera, estas narraciones van a seguir apareciendo en tus noches, acompañándote con historias que invitan a la calma y a la reflexión. Tu presencia, silenciosa y constante, hace posible que este espacio continúe creciendo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que la noche te resulte amable, que las palabras se asienten despacio, y que cuando vuelvas a pensar en Dickens, lo hagas como en esta narración, no como una figura lejana del pasado, sino como una voz tranquila que todavía sabe acompañar.